Hola, bienvenidos a este video explicativo que se trata de las adaptaciones neonatales que deben ocurrir en el sistema cardiovascular. Es decir, vamos a explicar los cambios que deben ocurrir entre el sistema cardiovascular fetal intrauterino al sistema cardiovascular neonatal extrauterino o postnatal. Por tanto, el objetivo consiste en describir de manera general los cambios que ocurren en el sistema cardiovascular al momento del nacimiento y las adaptaciones neonatales que deben favorecer, valga la redundancia, la adaptación a una nueva vida o a una vida extrauterina no dependiente de la placenta ni de las membranas fetales. Al finalizar este video explicativo, los estudiantes estarán en capacidad de describir de manera general estos cambios o adaptaciones que ocurren en el sistema cardiovascular al momento del nacimiento y que son reconocidos como adaptaciones neonatales. Vamos a trabajar entonces una introducción para establecer un contexto. Vamos a revisar la circulación fetal, vamos a revisar la circulación neonatal y la manera como se generan estas adaptaciones en el sistema cardiovascular. Al final obtendremos unas conclusiones. Recordemos entonces que el sistema vascular, el sistema circulatorio, se inicia en la tercera semana de desarrollo y el sistema cardíaco o el corazón, a través de la cardiogénesis, se establece desde la cuarta semana de desarrollo. Recordemos entonces que desde la tercera semana tenemos un embrión que está aumentando de tamaño, que tiene una gran cantidad de células que demandan una mayor biodisponibilidad de oxígeno y de nutrientes y que exigen una mayor capacidad de eliminación de gas carbónico y desechos metabólicos. Para esto entonces se consolida la placenta, ocurre la placentación, lo cual le va a permitir obtener ese oxígeno y esos nutrientes a partir de la madre, y también se consolida el saco vitelino como aquella estructura transitoria, membrana fetal transitoria, que tiene la capacidad de ultrafiltrar la sangre para eliminar CO2 y sustancias de desecho que finalmente también van a ser eliminadas a través de la placenta. Para el caso de la circulación fetal y la transición a la circulación neonatal, debemos tener en cuenta que la respiración del recién nacido posparto depende de los cambios que se deben dar en las primeras 4 semanas del nacimiento a nivel del sistema circulatorio. El paso de la oxigenación de la sangre, que inicialmente se daba a través de la placenta, debe cederle el lugar a los pulmones. Lo que sucede es que antes del nacimiento los vasos pulmonares están contraídos y obliterados de tal manera que su luz no es permeable. Por tanto, la sangre no es llevada a los pulmones, sino que debe ser llevada a través de un sistema transitorio de atajos a la placenta. Por tanto, la circulación de transición entre lo fetal y lo neonatal estará mediado por la solución de esos atajos, de esa circulación de transición que es denominada en inglés como los shunts cardiovasculares. Estos 3 atajos serán entonces el conducto venoso, el foramen o agujero oval y el conducto arterioso. Vamos a entrar entonces a explicar ambas circulaciones y en tal medida veremos cómo se soluciona estos 3 atajos o shunts de tal manera que se establece una transición de circulación fetal a neonatal. Entonces, en vida intrauterina, el feto obtiene el oxígeno y los nutrientes a partir de la placenta. Esa sangre rica, oxigenada y rica en nutrientes, a través de la vena umbilical, entra por el conducto onfalomesentérico al embrión y llega a hígado. En hígado van a ocurrir 2 procesos. Si todo el oxígeno y todos los nutrientes se presentaran en disponibilidad a hígado, la gran capacidad que tiene el parénquima hepático a través de la función vital de los hepatocitos captaría todo el oxígeno y todos los nutrientes
y no le permitiría llevar estos elementos al resto de tejidos embrionarios. Por tanto, se monta el primer atajo o shunt, que es el conducto venoso. Entonces, desde la vena umbilical, parte de la sangre va a hígado y va a ser procesada por el parénquima hepático, pero gran parte de la sangre va a ser utilizada para evadir hígado a través del conducto venoso, que lleva esta sangre a la vena cava inferior, que llevará sangre placentaria, correcto, que se mezcla con sangre desoxigenada de las extremidades inferiores a nivel del atrio derecho. Entonces, en este atrio derecho, la sangre placentaria que trajo la vena cava inferior se mezcla también con sangre desoxigenada de la cabeza y los brazos a través y llegan al atrio derecho a través de la vena cava superior. Allí la sangre va a pasar al atrio izquierdo a través del segundo atajo o cortocircuito o shunt que se llama foramen oval o agujero oval. En el atrio izquierdo, sangre placentaria se mezcla con sangre desoxigenada que viene de los pulmones, es decir, la sangre que ha recogido y ha drenado el parénquima pulmonar, no la de intercambio gaseoso, y a través de la válvula mitral, esta sangre va a llegar al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo saldrá por la aorta ascendente y se irá parte de la sangre al miocardio, vías coronarias, y a cerebro, vías carótidas. ¿Correcto? Y de esta manera estaremos oxigenando y llevando nutrientes a los tejidos y estructuras de la región cérvico-craneofacial y a la región del corazón mismo. Resulta que también al ventrículo derecho había llegado sangre desde el atrio derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho recibe sangre desoxigenada de la vena cava superior y luego lo va a eliminar va a drenar esa sangre a través del tronco pulmonar. Pero el tronco pulmonar está obliterado hacia los segmentos que constituyen las ramas pulmonares que van a llevar sangre para oxigenar a los pulmones porque no hay respiración. Entonces ocurre el tercer cortocircuito o shunt que se llama el conducto arterioso, que está aquí y lleva esa sangre a la aorta descendente, y de la aorta descendente la sangre recoge, el aorta pues recoge toda la sangre que deriva del resto del cuerpo y lo lleva a través de las arterias umbilicales, sangre rica en nutrientes con desechos metabólicos, lo lleva a la placenta a través de las arterias umbilicales y lo va a llevar también a través de las arterias vitelinas a el saco vitelino. Entonces lo que vimos aquí fueron los tres shunts o cortocircuitos de la circulación fetal, donde el primero, y vamos a recapitular, el conducto venoso evita que toda la sangre oxigenada y rica en nutrientes vaya a hígado y este metabolice y biodisponibilice todo, entonces lleva gran parte de la sangre al corazón. Luego tenemos el agujero oval que me permite conectar sangre oxigenada desde el atrio derecho al atrio izquierdo para que después puedan ser oxigenados el miocardio del corazón y la región cérvico-cráneo facial. Luego tenemos el conducto arterioso que impide que la sangre se vaya a unos pulmones que no son funcionales y que drene a la aorta para que sea suministrado al resto del cuerpo. Lo que vemos aquí entonces es que hay una constante mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y lo que tenemos que preguntarnos es que tienen que ocurrir otros elementos, obvio, para que los tejidos tengan gran afinidad por esa sangre oxigenada que está mezclada. Entonces allí entra en función la hemoglobina fetal,
que tiene una gran afinidad por el escaso oxígeno presente y que permite que los tejidos puedan captar ese oxígeno de forma específica. Como íbamos entonces ya en el momento del parto y en la vida postnatal, el neonato expande sus pulmones por entrada de aire. Esto va a ocasionar tres fenómenos. El primero, reducción de la resistencia vascular pulmonar, aumento del flujo sanguíneo a los pulmones y al adelgazamiento gradual, más o menos entre 3 y 4 semanas de vida postnatal, de las paredes de las arterias pulmonares por estiramiento y por producción de una hormona que ya veremos en su momento en el sistema respiratorio, que se llama bradicinina, que va a permitir que la sangre vaya a los pulmones vía troncopulmonar para que sea oxigenada. Esto implica entonces que el sistema circulatorio neonatal debe adaptar el sistema circulatorio fetal y solucionar esa circulación de transición, esos cortocircuitos, esos shunts que reconocíamos como agujero oval, conducto venoso, conducto arterioso e inclusive los vasos umbilicales. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Empecemos entonces con el foramen oval o agujero oval. Este se va a cerrar al momento del nacimiento porque aumenta la presión en el atrio izquierdo por aumento de presión de flujo sanguíneo pulmonar. La presión presiona, valga la redundancia, el septum primum contra el septum secundum, el primer tabique con el segundo tabique, de tal manera que estos se fusionan y como remanente dejan hacia el lado izquierdo del corazón, o sea, hacia el atrio izquierdo, una fosa oval que es una depresión que nos recuerda ese agujero oval. De esta manera, la sangre no pasará del atrio derecho al atrio izquierdo. El otro cortocircuito es el conducto arterioso. Acá está mal el circulito, estaríamos acá. El conducto arterioso, que comunica el tronco pulmonar con la aorta, porque no hay que llevar en la circulación fetal sangre a los pulmones. En el neonato, este conducto arterioso se oblitera mediado por la acción de bradicinina, que es liberado por el parénquima pulmonar tras la entrada del aire. Al aumentar los niveles de oxígeno, entonces hace que este conducto arterioso se contraiga, se fibrose y genere el ligamento arterioso. De esta manera ya la sangre del tronco pulmonar no pasará a la aorta, sino que será llevada a través de los vasos pulmonares respectivos para su oxigenación. Las arterias umbilicales también se van a contraer al momento del nacimiento y las porciones intraabdominales, es decir, del conducto onfalomesentérico hacia la región torácica y abdominal del embrión, van a dar origen a los ligamentos umbilicales mediales. Las porciones proximales van a dar origen a arterias vesicales superiores que se van a sostener y algunas de ellas van a generar el ligamento arterioso. Recordemos que tanto la vena umbilical, que ahora hablaremos de ella, como de las arterias umbilicales que están en sus porciones extraabdominales, es decir, por fuera del conducto abdominal, fueron cortadas, seccionadas cuando se clampeó el cordón umbilical al momento del nacimiento, de tal manera que ya cortamos conexión con placenta y con la circulación materna. La vena umbilical intraabdominal también va a contraerse y fibrosarse en el nacimiento y va a generar como un remanente el ligamento redondo del hígado, y el conducto venoso, que era el tercer shunt o cortocircuito, también se va a contraer y se va a obliterar al nacimiento y va a generar como remanente el ligamento venoso. Es decir, tanto la fosa oval como todos estos ligamentos que hemos descrito son los recuerdos de estas estructuras transitorias que funcionaban como atajos en la circulación fetal, pero que tuvieron que ser
eliminados y fibrosados a través de las adaptaciones cuando se da el paso a la circulación neonatal. Con esto entonces hemos descrito las adaptaciones neonatales que se dan posparto después del nacimiento durante las primeras 3 o 4 semanas de vida extrauterina y cómo estos 3 cortocircuitos fueron solucionados e inclusive vasos como las arterias umbilicales, la vena umbilical e inclusive los vasos sanguíneos vitelinos fueron solucionados a través de fibrosis para que se consolidara el sistema circulatorio neonatal que cuando madure nos va a acompañar durante toda la vida extrauterina. Hasta la próxima.